bienvenidos. La clase de hoy es la de crédito público. Espero que les sea de provecho, espero que les guste y que la puedan aprovechar. ¿Qué es el crédito público? De eso arrancamos. El crédito público es un recurso más que tiene el Estado. ¿Es bueno? ¿Es malo? Hoy podemos arrancar a decir que no es ni bueno ni malo per se. Es un elemento más, un recurso más de que dispone el Estado. ¿Y de qué depende? ¿Qué es el crédito público en sí? El crédito viene de credire, del latín credire, que era confianza, significa confianza. Entonces el crédito público, confianza, y público tiene que ver con el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que está directamente condicionado por dos cuestiones fundamentales. Por un lado está el tema de la capacidad de pago que tenga un Estado. Vamos a la siguiente diapositiva. La capacidad de pago que tenga un Estado. Y además la conducta que tenga ese Estado, que esa es la parte moral. La capacidad es la parte objetiva, qué capacidad de pago tiene un Estado. La parte subjetiva es la moral, que está directamente influenciada, que tiene que ver con la conducta, está directamente influenciada por qué persigue, qué confianza tienen los mercados en ese Estado. En función de esas dos opciones van a ver, y después vamos a estudiar un poquito más. Hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Siempre está presente eso en el crédito público. Lo que me interesa a esta altura del curso es que ya aprendan que crédito público no es lo mismo que deuda pública. Una cosa es crédito público, otra cosa es deuda pública. El crédito público es la posibilidad que tiene el Estado de endeudarse. Es más, se define como la aptitud política, jurídica y económica que tiene un Estado, aptitud con P, la aptitud política, jurídica, económica que tiene un Estado de endeudarse y recibir bienes o dinero en préstamo. Así que va a estar directamente relacionada esa aptitud con la confianza que se tenga de ese Estado. Pues bien, si el Estado hace utilización del mismo, entonces sí deviene una deuda pública. Pero en principio el crédito público es la posibilidad que tiene el Estado de endeudarse. Si lleva adelante esa posibilidad, pues bien, vendrá la deuda pública. Vamos a la siguiente diapositiva. Y tiene que ver con dos cuestiones. Como dije, esta confianza es el pilar fundamental, pero en realidad se teje el crédito público, está directamente relacionado, como dije, de elementos objetivos y subjetivos. Elementos objetivos tiene que ver con volumen patrimonial, con posibilidad de recaudación, balanza de pagos, todas esas cuestiones son objetivas. Ustedes piensen en un crédito privado, cuando ustedes van a buscar un crédito al banco, ustedes piden un préstamo en el banco, ¿y el banco qué les pide? Les pide recibo de haberes, les puede pedir alguna garantía, de hecho, ¿sí? Pero ¿qué más les pide? Les pide por ahí, antes decíamos el veraz, le pide algún certificado de conducta. En realidad ni el veraz ni la consulta del Banco Central habla de cuánto deben, pero sí de si deben. ¿Y por qué les pide eso? Es un dato subjetivo, eso habla de su conducta. El banco lo que pretende saber es, primero, si tienen para devolver, y segundo, si tienen una conducta tal que en el tiempo demuestra que son de devolver. Con los estados pasa lo mismo. Entonces, por un lado, ¿qué van a tener en cuenta aquellos para prestarle a un estado, para que el estado se pueda endeudar? Y después vamos a estudiar esto. Eso va a depender de cuán caro le salga o no ese endeudamiento. Pero bien, entonces, elementos objetivos y subjetivos del crédito público. Objetivo, como les dije antes, volumen patrimonial, balanza de pagos, capacidad de recaudación, sistema de recaudación. Y elementos subjetivos, bueno, estabilidad de sus instituciones, ¿sí? El respeto por los derechos y garantías. Es un Estado que es más serio, es más creíble y por lo tanto es más fácil que alguien quiera prestarle ese Estado. De eso se trata. Entonces, esta sostenibilidad soberana va a depender de estas dos cuestiones. Cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí vemos precisamente para tejer un paralelismo de lo que puede ser el crédito privado del público, las diferencias fundamentales. Y en función de esa diferencia, de tres criterios. Uno es el criterio de la naturaleza del vínculo, las garantías que lo respaldan y la motivación principal. La naturaleza del vínculo está claro que en el crédito privado es estrictamente contractual. Voy y tomo el crédito o no lo tomo. Voy al banco o no lo tomo. En cambio, en el caso del crédito público, bueno, es un acto de soberanía. El Estado como tal puede endeudarse, ¿sí? Vamos a ver, en la clase seguramente de recursos, vamos a ver esto como un recurso derivado, pero lo dejamos para la clase de recursos. ¿Qué garantías lo respaldan? En el caso del crédito privado está claro los bienes personales, el patrimonio que tenga la persona, en este caso cualquiera de nosotros que va y encara al banco y pide un préstamo. En el caso del
crédito público lo que respalda es el patrimonio del Estado, ¿sí? La potestad tributaria, como dice ahí, esta facultad que tiene el Estado de cobrar tributos. Eso es un respaldo, funciona como un respaldo del crédito público. Y en cuanto a la motivación principal, está claro que en el caso del crédito privado tiene que ver un lucro, tiene que ver con la adquisición de determinados bienes, ¿sí? Con obtener una rentabilidad, con consumir. En cambio, en el crédito público tiene que ver ya con objetivos macroeconómicos, con estabilizar la moneda, por ejemplo, realización de obras públicas, en fin, una serie de cuestiones que hacen a que el Estado pretenda endeudarse. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá hay algo que marca, para tener en claro la terminología. Por un lado tenemos el crédito público, el empréstito y la deuda. ¿Qué será cada uno de ellos? El crédito público es como lo que acabo de decir, es esta posibilidad de poder endeudarse. Es un recurso más, el Estado lo tiene a mano, se puede endeudar. ¿Se puede o no se puede endeudar? Acto de soberanía, como dijimos antes. ¿Qué será el empréstito? El empréstito es la operación en sí. Una vez que el Estado asume esa posibilidad, va hacia adelante y toma el préstamo, esa operación y la acreditación del dinero en la tesorería del Estado, eso es el empréstito en sí, es la operación en sí. ¿Y qué será la deuda entonces? La deuda es la suma de todos esos empréstitos, o sea, la operación terminada, que ya se devengaron y que no fueron reembolsados. Es decir, todos aquellos empréstitos, dicho de otra manera, todos los empréstitos que no se devolvieron. La suma de todos ellos va a configurar lo que conocemos como deuda pública. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a hacer una caracterización y como una clasificación, no salía para clasificación de deuda pública. Para clasificar, como habitualmente digo, ¿qué es clasificar? Es acomodar algo. Lo acomodo de una manera, lo acomodo de otro. Si quiero clasificar la ropa, la clasifico por colores. Por ejemplo, el criterio puede ser colores. Los colores claros por un lado, los colores oscuros por el otro. Después vuelvo a juntar toda la ropa y la clasifico conforme a verano o invierno. Y entonces separo ropa. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a hablar siempre de deuda pública, es decir, ya el Estado utilizó esta facultad que tiene de poder endeudarse, se endeudó, y vamos a tomar la deuda pública y la vamos a clasificar conforme a diversos criterios. El primero tiene que ver con la exigibilidad. Y ahí me va a hablar de deuda pública interna y externa. Interna va a ser en moneda y plaza local, externa, todo lo contrario, ¿sí? En moneda y plaza extranjera. Esto se modificó mucho a partir de 91, cuando se sanciona la ley de convertibilidad, que en ese momento se permite que el Estado pueda emitir deuda o emitir bonos en dólares. Si no, antes era más fácil. Antes era aquella que estaba en pesos, era interna, aquella que estaba en dólares o cualquier moneda extranjera, era externa. Bien, en cuanto al destino económico, ahí la vamos a dividir en activa, pasiva y lastre. Esto es un concepto ya más político. El primero, activa es aquella deuda que se autofinancia. Es decir, el producido del empréstito se destina a actividades que producen después una cantidad de recursos tal que refinancian la propia deuda. Es decir, esos recursos se pueden aplicar al pago de la deuda. Esa por ahí quizás es la más deseable. Ahora, ¿hay deuda pasiva? Sí, la deuda pasiva es la contraria, digamos. En todo caso, no se autofinancia, pero es socialmente provechosa. Es un claro ejemplo de cuando el Estado se endeuda y la construcción de escuelas, por ejemplo. Hay un fin social provechoso que amerita que el Estado se endeude, pero bien, no se va a autofinanciar, está claro. Y por último, la lastre es aquella que el Estado asume y que después la invierte en una actividad que no es ni socialmente provechosa ni se autofinancia. Bueno, dejaremos esto para ejemplos de estados que desperdiciaron el producido del endeudamiento. En cuanto a la temporalidad, hablamos de consolidada y flotante. ¿Cuál es la consolidada y cuál es la flotante? La consolidada es la que afecta más de un periodo. Es decir, podemos decir de largo plazo, pero para que esté bien y completar, tenemos que decir que es de largo plazo, pero afecta a más de un periodo, ¿sí? Quiere decir a 2 o 3 años, ejercicios fiscales. ¿Cuál será la flotante? La flotante es aquella que no afecta a más de un periodo fiscal. Digo esto porque generalmente con la deuda flotante es la deuda en el corto plazo. Eso está bien, pero está incompleto. En realidad es la deuda en el corto plazo que no afecta a más de un periodo. Es decir, se va a reembolsar en el mismo periodo en el que se la emitió. Y por último, tenemos conforme a la naturaleza del deudor.
Y esto va a hablar de deuda directa o indirecta. Si la administración central se asume como deudor principal, el Estado Nacional como deudor principal, vamos a hablar de deuda directa. Indirecta, ¿cuál será? Aquel que toma u otro Estado provincial o un organismo que puede ser público o puede ser privado, algún banco, ¿no?, de la banca privada, pero que el Estado sale de deudor, de garante, ¿sí?, de fiador. En ese caso, como sale de garante de esa deuda, esa es una deuda que en última instancia va a tener que hacer frente el Estado. O sea que es una deuda indirecta. ¿Figura en la estadística de la deuda pública? Sí, cuando ustedes ven los números grandes y dice la deuda pública asciende a tal, 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 ahí también está la deuda indirecta. Por supuesto, después cuando estudien este tema ya más en profundidad en contabilidad pública, van a ver que hay una serie de requisitos que el Estado les pide para salir de garante de una deuda a un privado o a otro organismo público. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver este tema de la colocación de deuda. La colocación de deuda puede ser, si es la natural, digamos, los canales naturales de colocación, y va a ser a través de los bancos, a través de la suscripción pública o a través de la bolsa, ¿sí? Tendemos a pensar, según el tiempo que estemos transcurriendo, tendemos a pensar a la deuda como endeudarnos con organismos multilaterales de crédito o emisión de bonos, por ejemplo. Bueno, actualmente se utilizan los dos mecanismos, ¿sí? Bueno, si se emiten bonos lo puede hacer a través de la deuda o suscripción pública o a través mismo de los bancos. Bien, y en cuanto, ¿hay otra manera de colocación? Sí, hay otra manera que estamos hablando. O medir esa misma manera a través de esas tres formas, banco, suscripción pública o bolsa, pero la forma en que se coloca va a ver si es una deuda que es libre, que es voluntaria, o una deuda que es semivoluntaria o una forzosa. ¿Cuál será la voluntaria? La voluntaria es aquella que el tomador de deuda toma deuda, es decir, el que invierte, el que compra esos bonos, el Estado va a emitir deuda, entonces emite bonos. Como contribuyente, como ciudadano, puedo adquirir o no los bonos, libremente. Esa es deuda voluntaria. La colocación, ya que se llama semi-obligatoria o también conocida como patriótica, ¿sí? La emisión, bonos patrióticos se los conoce. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que no hay una obligación legal de adquirirlos, pero se utilizan mucho en épocas de guerras. Hay como una obligación moral. El Estado lo que hace es una campaña de decir, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? Entonces, hay como una obligación, se genera un sentimiento de tener que adquirir esos bonos por parte de los ciudadanos, de las personas, para poder ayudar a ese Estado. También está dentro del espectro. Y después, por último, está la forzosa. En la forzosa hay una obligación legal, ¿sí? Este es el caso, muchas veces pasa que hay un cambio que es forzoso de deuda. Es decir, te dan un bono, adquiriste un bono, vos invertiste en la deuda del Estado, y el día del vencimiento de ese bono, cuando vas a cobrar, no te dan el dinero, sino que te dan otro bono. Y esa claramente es una colocación forzosa, ¿sí? También vamos a ver que funciona como una conversión forzosa, pero por ahora me interesa que tengan el concepto, es forzoso. Bien, vamos al siguiente y vamos a tratar un temita así rápidamente, pero que me interesa que conozcan, que es el tema del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es un indicador matemático, que mide, en definitiva, lo que mide es la percepción de cuán fácil o no detecta el mercado que va a cobrar, que le va a hacer de vuelta la deuda. Es decir, cuán pagador es el Estado. Hay un cálculo matemático y ese cálculo matemático, ¿en qué influye? Bueno, influye en el riesgo de esa deuda a asumir. Es decir, el inversor va a pensar ante dos estados que están endeudándose, bueno, vamos a poner el estado A y el estado B, emiten bonos. Bien, ambos estados emiten bonos parecidos, similares, y emiten un interés similar. Ahora la pregunta es para ustedes que están del otro lado. Si hay dos estados que emiten el mismo tipo de bono, un bono que te promete, vos me das 100 ahora y yo te doy 130 dentro de 6 meses. Vamos a hacerlo lo más simple posible. Ahí bien, el estado A y el estado B. Y es exactamente el mismo. ¿Ustedes cuál invierten?
Ustedes me dirían a mí, bueno, pará, decime cuáles son los estados, porque si la diferencia es la misma y me va a dar lo mismo, yo voy a invertir en aquel que es más seguro que me devuelva. Bueno, de eso se trata. Bien, eso es una medición. ¿Por qué los ciudadanos dicen, bueno, no, yo voy por el estado B? La mayoría van a ir por el estado B, el estado B, el estado B. Porque el estado B, evidentemente, el mercado percibe que es más confiable que el estado A. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estado A para poder este, hacerse de recursos o poder colocar ese bono igual, que es igual que el estado B? Y el estado A no le va a quedar otra que si el estado B te dijo que dentro de 6 meses te va a dar 130, el estado A te dice, bueno, yo dentro de 6 meses te doy 150. Entonces ya el mercado la piensa. Y dice, bueno, no, en vez de, me arriesgo un poquito porque es menos confiable, pero es más el diferencial. Y entonces vamos con este. Bueno, esa diferencia es la que mide el riesgo país. Sí me gustaría ir a la siguiente diapositiva. Porque, ¿qué es lo qué quiere decir que el riesgo país, por ejemplo, en un país sea de 1500? Vamos a poner un número por ponerlo. El riesgo país lo que mide es el diferencial. Porque este tema que yo les expliqué del el estado A y el estado B y respecto de la gente en cuál coloca, esto es, cada estado tiene un sin fin de bonos emitidos, de diferente, porque algunos bonos son te pago todo dentro de 6 meses o dentro de 10 años, otros bonos son te voy pagando capital e interés, otros te voy pagando interés y te pago el capital en el final. Hay un mundo de bonos que emite cada uno de los estados. Lo que hacen aquellas medidoras de riesgo es tomar ese universo de cada estado de bonos y ponderan en total cuánto es que ofrece de tasa ese estado. ¿No? La ponderación puede dar que el estado A ofrezca, no sé, 10%, el estado B ofrezca un 30% anual, una animalada, pero lo ofrece, el estado C ofrece un 8%. Bueno, todo eso, con eso, esa ponderación es la que hacen las medidas de riesgo. Y entonces, ¿qué me dice el riesgo país? Bien, se toma un parámetro que es la Reserva Federal, digamos, de Estados Unidos, porque se toma como que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene riesgo cero. Entonces, cuando a mí me dicen que el riesgo país de un país X, no importa, pongamos costa pobre, es 1500 puntos, ustedes lo tienen que dividir por 100, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos 1500 puntos quiere decir que costa pobre, para poder colocar un bono de deuda, tiene que ofrecer un 15% más que lo que ofrece por un bono similar la Reserva de Estados Unidos. Es decir, hoy Argentina anda en el orden de los 600 puntos, de 590 y pico, 600 y pico, pero anda más o menos ahí. 600 puntos de riesgo país. ¿Qué quiere decir 600 puntos de riesgo país? Argentina, para poder colocar un bono, es decir, para poder emitir un bono y que se lo adquieran y así endeudarse, tiene que, si son 600 puntos, acuérdense, lo dividen por 100, en este caso quitamos 2 ceros, entonces Argentina tiene que ofrecer por ese bono un 6% más de lo que ofrecería por un bono similar Estados Unidos. Esto, se dan cuenta cómo es la mecánica, ¿no? A eso se llega negociando. El mercado dice, acá te lo quiero, acá no te lo quiero. Entonces va a llegar un punto donde el mercado diga, sí, acá te lo quiero. Y eso es lo que se mide. Y ese es el indicador. Entonces, el riesgo país hoy anda en 600 puntos. Quiere decir que hoy nos sale eso, endeudarnos. Cuando emitimos un bono, tenemos que ofrecer un 6% más, por supuesto anual, un 6% más anual de lo que ofrecería Estados Unidos por un bono similar. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué es tan importante que el riesgo país se mantenga en un punto determinado? Porque mide cuán caro o barato te puede salir a endeudarte. Que el riesgo país suba te encarece claramente el costo de endeudarte. Cuando vos necesites endeudarte, te va a salir más caro. Es como ir al banco y elegir un banco que me cobra más caro o más intereses que otro para sacar, por caso, un crédito hipotecario. Bien, vamos a la siguiente diapositiva que muestra un poco eso. ¿Qué pasa cuando el mercado percibe que hay un alto riesgo? Cuando el mercado percibe que hay un alto riesgo, aumenta el riesgo país. Esto es, el mercado entonces, miren cómo funciona. Dicen, bueno, vamos por caso de vuelta a Costa Pobre, así nadie se siente ofendido. Entonces, el de Costa Pobre me ofreció 15% por encima de un bono de Estados Unidos, porque dijimos que el riesgo país de Costa Pobre era 1.500. Fenómeno.
pero el mercado empieza a detectar que Costa Pobre está teniendo problemas. Problemas que pueden ser inestabilidad, problemas que pueden ser subjetivos, como golpe de Estado, por ejemplo, o problemas objetivos que en realidad está teniendo problemas de recaudación. Le está cayendo abruptamente la recaudación y está siendo muy deficitario. Entonces el Estado dice, ojo, ojo, porque entonces... Y ya no le pide 15%, porque se retrae. El mercado, los que van a adquirir esos bonos dicen, no, si no me pago un poco más, yo un 15%. Pero Costa Pobre, bueno, accede y un 20%. Bueno, entonces el mercado dice, por ese mismo bono, Estados Unidos me pide 4%, Costa Pobre me ofrece 24%, que serían los 20 puntos de diferencia. Bueno, fenómeno. Con ese riesgo país de 2000, pero ya a Costa Pobre le salió más caro que yo le adquiera un bono. ¿Entienden? Entonces ahí el mercado le está pidiendo que los intereses sean más altos. Sube el riesgo país y ¿qué pasa? Aumenta el costo de la deuda pública. Cuando aumenta el costo de la deuda pública, cuando aumenta demasiado, ya es muy caro, entonces se pierde el acceso a los mercados. ¿Vieron cuando escuchan decir en los medios, no, estamos por perder el acceso a los mercados? Es cuando la deuda resulta demasiado cara. ¿Qué pasa? Entonces hay una mayor presión fiscal para poder ¿qué? Para poder recaudar, porque ya la vía de recaudación de endeudamiento está medio vedada. Y cuando aumenta la presión fiscal, lo que hay es una baja en el crecimiento. Y es un círculo vicioso, un cocodrilo que se muerde la cola, como diríamos habitualmente. Lo mejor que puede pasar es mostrar una conducta tal que el mercado, una conducta y además unos números tal que el mercado perciba que no es riesgoso prestarnos. Vamos a la siguiente diapositiva, si ya más o menos quedó claro el riesgo país, que era un tema que me interesa que lo sepan porque así se entiende mejor cuando lo escuchan en los medios, ni más ni menos. Bien, vamos a ver a cuáles son las formas de extinción de la deuda pública. ¿Cómo se extingue la deuda pública? La deuda pública va a ser de dos maneras, por amortización o por conversión. Amortización, vamos a ver, hay amortización que es obligatoria y una facultativa. ¿Por qué hablamos de amortización facultativa y obligatoria? La obligatoria es que llega la fecha de vencimiento y entonces el Estado paga en fecha de vencimiento. Lo vieron en los medios habitualmente, en tal fecha o para tal mes tenemos un vencimiento de deuda. Bueno, el Estado tiene la obligación de cumplir con esa deuda y pagarla en ese momento. Facultativa, el Estado conserva el derecho de anticipar y recomprar deuda en el momento que se le dé la gana. Es decir, el bono estaba emitido para que venza en el 2030, pero el Estado, como ve las condiciones que están en buenas condiciones, lo adquiere antes. Por supuesto, no al mismo precio, no te va a lo mismo, pero decide adquirirlo, repagarlo, reembolsarlo en el 2029. ¿Qué sé yo? Y después, por otro lado, está la conversión. ¿Cuál es la conversión que se conoce? La conversión es, como en el mismo, el término conversión lo van a ver también en extinción de obligación tributaria. La conversión es extinguir una deuda con otra deuda. O sea, se convierte. Ustedes me dirán, bueno, pero la deuda sigue estando. Sí, sigue estando, pero no es la misma deuda, es otra deuda. Y ahí tenemos varios casos. Tenemos la forzosa, la facultativa y la obligatoria. La deuda forzosa, la conversión forzosa es aquella que, llegado el momento, el Estado, esta tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del empréstito forzoso. El Estado emitió unos bonos, vencen los bonos en un momento determinado y en vez de pagar los bonos, el Estado te da otro bono, pero no te da a elegir. Es una conversión con la cual te dice, bueno, mirá, no tenemos el dinero o no estamos líquidos para devolverlo, te damos otro bono que vence dentro de 5 años. ¿Te gustó bien? ¿No te gustó? Lo siento, es forzosa. El Estado, como es soberano, lo puede hacer. Después está la conversión facultativa. La conversión facultativa es el Estado, llegado el momento, te tienta y te dice, mira, yo tengo para devolverte. Hoy vence el bono, estamos en 2026, hoy vence el bono 2026. Tenés acá, te podemos acreditar tu plata en cuenta, la que te habíamos dicho, pero tenemos esta otra opción. Por ahí te sirve. Te ofrecemos otro bono que vence dentro de 3 años con un diferencial de tanto. Bueno, vos inversor decidís. En ese caso hay conversión, ¿sí? Pero hay conversión
facultativa. Vos la decidís o no la decidís. Y la obligatoria es aquella conversión que ya está pactada de antemano. Esto suele aparecer en algunos contratos donde aparece en el contrato de adquisición de bonos que si las acciones de tal cosa suben por encima de tal número, el Estado está facultado a cambiarlos o canjearlos o convertirlos en unos nuevos bonos. Pero es la menos utilizada. Vamos a la siguiente. Y es la que habla de, como dice, falla del sistema. Hay tres formas en que, por decirlo, falla del sistema, malos finales, por decirlo de alguna manera. Uno es el repudio de la deuda. El repudio de la deuda es en el caso extremo. Caso extremo hay un cambio de gestión totalmente distinta a la anterior, una revolución en un país. Bueno, la nueva gestión dice no reconocemos la deuda, esto es por eso repudio la deuda. No la reconocemos, la deuda está en contra del país, ¿no? Bueno, como soberanos que son, no vamos a pagar la deuda. Bueno, ese es el repudio total de la deuda. Ese es uno de los casos de fallas y de terminar no pagando la deuda. La siguiente es la moratoria. En el caso de la moratoria es la deuda se va a cumplir, el Estado sabe que la va a cumplir, pero decide postergar los pagos. Él tenía una deuda, unos vencimientos para este año, los famosos tipos, bueno, nosotros en Argentina tuvimos el ejemplo del reperfilamiento famoso de deuda. No fue ni más ni menos que eso, una moratoria, un cambio de deuda en los plazos de la deuda. Te la iban a devolver ahora, pero no te la van a devolver, te la van a devolver más adelante. Y otro caso de otra falla en el sistema es el default, lo que se conoce bancarrota o default, que suelen decir los medios. Default es, llegado el momento, los fondos no están, no se paga. Se suspenden los pagos hasta nuevo aviso. Es decir, el Estado es un estadio un poquito mejor que el del repudio de la deuda, porque no es desconocerla, pero es decir, mira, la verdad, hoy no tenemos la plata, no sé cuándo la vamos a mantener, así que se suspenden los pagos de la deuda. Entramos en default. Cierto es que el default técnico es no solo no pago, sino no cumplir con cualquiera de las cláusulas. Es decir, cambiar algo en las cláusulas del bono ya es entrar en default, pero es un default técnico. Acá estamos hablando del caso de no pagarlo. En cualquiera de estos tres casos, la consecuencia es dura. Es dura porque encarece el no pago, el default o el repudio de la deuda, cualquiera de esos mecanismos, la moratoria casi obligatoria. Toda esta historieta lo que hace es disparar al riesgo país. Al disparar al riesgo país lo que tenemos es, se nos incrementa muchísimo el costo del endeudamiento y nos aislamos del mundo porque perdemos al endeudamiento como mecanismo de recaudación o como recurso. Hay dos visiones, pasamos a la siguiente diapositiva, hay dos visiones que respecto del crédito público o del endeudamiento. Hay una visión clásica, ortodoxa, y una visión más moderna, ¿no? Que es más intervencionista. En la visión clásica u ortodoxa tiene que ser un recurso para los ortodoxos, o la visión clásica que tenía que ser un recurso extraordinario, que se daba ante determinadas cuestiones que tenían que ser extremas, ¿sí? Y límite era estrictamente solo para esos casos, era restringido para esos casos, porque se veía mal, era una carga demasiado pesada la deuda pública para el Estado. En una visión más moderna, más intervencionista, la visión es distinta, es una herramienta financiera, cuyo límite el límite se lo pone el Estado, el límite de la posibilidad de repago de la misma. Y respecto de la carga, no se ve como una carga. Cierto es, habrán escuchado decir, el endeudamiento es una carga a las generaciones actuales, a las generaciones futuras respecto de un beneficio que van a tener las generaciones actuales. Generalmente se dice eso, como decir, bueno, entonces vos te endeudás, usás el beneficio de tener dinero, digamos, y las generaciones futuras cargan con el peso de la deuda. Bueno, eso es una mirada. La otra mirada es decir, no, la verdad es que cuando estudiamos gasto público, estudiamos el efecto multiplicador del gasto público. Es decir, el Estado se endeuda, es cierto, pero si ese endeudamiento lo vuelca a actividades productivas, genera un aumento del consumo que trae aparejada una aceleración de la inversión y que va a hacer que el día de mañana esa deuda se torne pagadera y que los beneficios no sean solo para esta generación que utiliza el dinero fresco que entra ahora, sino para las futuras generaciones el beneficio de estar en una economía mucho mejor. Vamos a la siguiente diapositiva,
Y respecto a la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público Nacional, la 2456, establece limitaciones respecto de para qué se puede endeudar el Estado. El Estado puede captar medios para inversiones reproductivas, dice, atender casos de necesidad y urgencia, o para refinanciar deuda exigente. Sí, es decir, se puede endeudar para refinanciar deuda que le vence en el momento, siempre y cuando encuentre que un mejor plazo, ¿sí? Mejorar los plazos de la deuda. Hasta ahí, para esas tres cosas, el crédito público se puede utilizar, es decir, el Estado se puede endeudar para eso. ¿Qué prohíbe la 2456? Dice, no se puede endeudar para gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? Los gastos que son simplemente para que el Estado funcione, vamos a decirlo así, gastos internos del Estado, para que la máquina del Estado esté funcionando. De hecho, la propia ley, no lo dice el artículo, pero sí la reglamentación. La reglamentación dice, cuando decimos gastos operativos, lo que queremos decir es gastos corrientes. Los gastos corrientes, si no lo saben, se están enterando ahora, pero los gastos corrientes son los contrarios a los gastos de capital. Es decir, aquellos gastos que pueden ser de consumo, de sueldos, en servicios. Es decir, gastos que se hacen no en bienes de capital que se van a utilizar por más de un periodo, sino en todo aquello que tenga que ver con que el Estado funcione. Lo que no podría hacer, por un ejemplo, el Estado es endeudarse para pagar los sueldos de los empleados públicos, por ejemplo. Eso no, porque sería una circunstancia casi de quiebre. Vamos a la siguiente diapositiva y ya llegando al final de la exposición, bueno, el corolario final es que el crédito público termina siendo un puente entre dos generaciones. Es un poco traer capital del futuro hacia el presente. Ese puente puede ser beneficioso y puede estar perfectamente construido, por eso la metáfora del puente, y le puede servir a todo el mundo para utilizarlo libremente y que sea para beneficio de todos. ¿Cuál será el peaje para pasar ese puente y para beneficiarse con su utilización? El peaje es precisamente el riesgo país. ¿Cuán caro te sale endeudarte o no? Si, si vos te sale muy caro, bueno, el peaje es muy alto. ¿Y cuál va a ser la fortaleza de ese puente para la utilización? En qué inviertas ese dinero que adquiriste por la utilización del crédito público. Esa operación de empréstito que hiciste, ¿en qué lo invertiste? Si lo invertiste en actividades reproductivas, seguramente el puente va a ser firme. Si lo invertiste en actividades que solo eran para el momento y que no resultaron en mejoras para la economía, pues bien, el puente tiene unos cimientos pésimos. Como corolario final, entonces, ¿el crédito público es bueno o es malo? Yo les pregunto a ustedes, algunos de los que están viendo, ¿alguno se pudo comprar un departamento o una casa con un crédito hipotecario? Bueno, en mi caso sí. ¿Fue bueno o fue malo? Para mí fue bueno el crédito, porque pedí, de otra manera yo no me hubiera podido comprar mi departamento. Tomé un crédito en el banco y lo voy pagando y así disfruto de mi departamento. ¿Es bueno o es malo? Para mí fue bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera querido adquirir un departamento de 6 ambientes, cuando no me da a mí mis recursos económicos para tenerlo? Bueno, seguramente en la cuota 8 o 9 hubiera dejado de pagar y hubiera sido malo. ¿Qué quiero decir? El crédito público, esto aplica también para los estados. El crédito público no es en sí ni bueno ni malo. Es una herramienta más que hay que utilizarla con responsabilidad. El Estado debe endeudarse en las medidas de sus posibilidades y aplicarlo a actividades que hagan una mejora en la economía tal que tornen ese pago de la futura deuda más fácil que aplicado a otros objetivos. Es ni más ni menos que eso, un recurso del Estado que debe utilizar responsablemente. Nos vemos en la próxima clase.